Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Antes de que les recomendáramos invertir en el Bitcoin cuando se cambiaba por $1, les habíamos instado a invertir en el oro cuando cotizaba en los 400. Luego el precio del metal llegó a rozar los 2000 y aunque posteriormente se tomó un respiro, ahora vuelve a subir. ¿Stacey? Sí, el oro vuelve a subir. ¿Y gracias a qué? Pues a los banqueros centrales y a todo el caos que han provocado con 14 billones de dólares en bonos con rentabilidad negativa frente a los 13 de tan solo hace un par de semanas y a los entre 7 y 8 del mes de diciembre. Vamos, que tenemos una situación de hiperinflación en los bonos con interés negativo. Y como contábamos el otro día, el doctor Michael Hudson cree que esos bonos llegarán a ofrecer un interés negativo de hasta el 25%. En fin, vamos a ver el siguiente titular de goldmoney.com. La razón del auge del oro. La noticia viene acompañada de este gráfico que se remonta al año 2009 y en el que vemos cómo el oro, que empezó cotizando en los $800, subió hasta los 1920 para posteriormente experimentar una importante caída y luego mantenerse más o menos estable durante 6 horribles años, con todo el mundo esperando impaciente a que volviera a subir. Tras el alza a raíz de la crisis por la quiebra de Lehman Brothers, en la que el oro llegó a subir más del 100% y a alcanzar los $1.920 en septiembre del 2011, era de prever una bajada de su precio y, de hecho, como la crisis bancaria chipriota del 2012 no provocó el hundimiento del sistema europeo, este cayó en picado, pero eso ya no importa. Lo que importa es que el oro parece estar distanciándose del comportamiento que ha tenido en los últimos años con la suficiente solidez como para augurar una importante tendencia alcista en su precio en dólares. Como vemos, durante 6 años el oro se mantuvo siempre dentro de un mismo rango, pero ahora parece haber despegado, lo cual debería ser muy importante. A ver, Kaiser Report se emite desde hace 10 años en 100 países distintos. Y lo cierto es que en muchos de ellos el oro cotiza en máximos históricos, muy por encima de los récords anteriores. Me refiero a Brasil, a Rusia y también al Reino Unido, donde el oro cotiza en máximos históricos frente a la libra. Sí. Lo cual resulta de lo más significativo, porque el Reino Unido es un centro neurálgico de las finanzas y es donde están domiciliados los bancos que operan con el oro y que lo han estado manipulando durante 6 años, manteniendo el precio en niveles bajos a pesar del aumento de la deuda en todo el mundo. Lo que pasa es que ahora ya no pueden contener el precio más, en parte por culpa del caos del Brexit, lo cual está llevándolo a cotizar en niveles récord frente a la libra. Y eso debería alertar a los operadores estadounidenses de que seguramente el oro vaya a alcanzar los 2.000 o incluso los $3.000. Sí, es verdad que el precio se ha mantenido prácticamente estancado en los últimos 6 años, pero eso no quiere decir que invertir en el oro no fuera la decisión correcta. De hecho, el propio Albert Edwards de Societe Generale y gran defensor del oro ha decidido adoptar una posición larga respecto al metal, consciente de que llegará un momento en el que el sistema caracterizado por la inyección de dinero en los mercados bursátiles por parte de los bancos centrales y por la emisión de moneda para la compra de activos y de viviendas en todo el mundo acabará viniéndose abajo. Y cuando eso ocurra, cuando se venga abajo el actual sistema de bancos centrales y el dólar deje de ser la divisa de reserva mundial, lo mejor es estar cubiertos con el oro, como he hecho yo. Cuando sobreviene un colapso semejante, más vale estar protegido. Es el fin del neoliberalismo. Si el oro ha quedado en un segundo plano, ha sido por culpa del triunfo del thatcherismo y del reaganismo, que han instado a la gente a vender su oro para comprar activos financieros y apalancarlos en este nirvana de rentabilidades perpetuas sin riesgo. Lo que pasa es que ahora esa época toca a su fin. El neoliberalismo, el thatcherismo y el reaganismo son ya cosas del pasado. Y ahora nos adentramos en una nueva era de mercantilismo en la que los distintos países competirán de forma más agresiva, como sucede con China y Estados Unidos, con un oro que volverá a recuperar su papel preponderante y un dólar, la actual divisa de reserva mundial, que ya ha iniciado su espiral a la baja. En su libro, David Graeber dice que durante miles de años hemos tenido crédito, deuda, dinero fiat y oro. Y cuando se vuelve al oro es porque ya no se confía en el sistema. Una falta de confianza que se manifiesta en las guerras comerciales que tenemos en todo el mundo, así como en esta teoría de juegos en la que los países se tiran paroles los unos a los otros, como sucedió a finales de los 60 hasta que abandonamos la norma del oro en 1971, cuando el gobierno de Charles de Gaulle retó a Estados Unidos a que subsanara su déficit comercial con todo el oro
oro que supuestamente tenía. Y como está sucediendo ahora entre China y Estados Unidos. Y toda esta agitación e interacciones lo único que están haciendo es que China siga aumentando sus reservas de oro. Es el fin del neoliberalismo Sí. y de la globalización. Sí. Y el inicio de un periodo de desglobalización y de desdolarización. Mira, la globalización requiere confianza. Los países del G7 o del G20 confiaban los unos en los otros, con unos bancos centrales que han bajado conjuntamente los intereses para ayudar a los sinvergüenzas de los banqueros gánsteres a costa de los trabajadores. Pero ahora esta tendencia está revirtiéndose. Claro que es el fin del neoliberalismo, además de una auténtica teoría de juegos. Lo que pasa es que los ciudadanos no se dan cuenta, seguramente porque estén muy ocupados con sus vidas o porque solo se informen a través de los medios de noticias por cable, que intentan venderles lo bien que les va. El caso es que si sabemos que el sistema fiat se viene abajo, ¿por qué no endeudarnos hasta las cejas, adquirir un montón de activos con esa deuda y construir infraestructuras? Porque si la deuda va a desaparecer igualmente, las empresas más endeudadas de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de aprobar la fusión entre T-Mobile, el tercer mayor operador inalámbrico, y Sprint, el cuarto, para lo cual esta última tendrá que vender sus marcas de prepago a Dish. Al margen de cómo influye esta fusión en la competencia y el precio de los servicios, está claro que creará un nuevo monstruo de deuda, porque T-Mobile tiene 37.400 millones de dólares de deuda a corto y largo plazo y Sprint 39.800. Entre ambas, la deuda asciende a los 77.200 millones. Vamos, que esta fusión convertirá a la empresa en la novena más endeudada de Estados Unidos. La primera es AT&T, cuya deuda a corto y largo plazo asciende nada más y nada menos que a 191.000 millones de dólares. Pues yo creo que los indicios del peligro son más que evidentes. Los bancos centrales han creado 13 o 14 billones de dólares en bonos con rentabilidad negativa, lo cual nos lleva a pensar, como sostiene Michael Hudson, que se trata de un jubileo de la deuda para los bancos centrales, quienes se ven incapaces de saldarla. Por ejemplo, si una persona compra un bono del Tesoro de Suiza con interés negativo, lo que eso significa es que el gobierno suizo está incumpliendo el pago de su deuda soberana. Y ahora las empresas van a hacer lo mismo. Las empresas han creado sus primeros bonos con rentabilidad negativa, que van a financiarse con la deuda de los bancos centrales, también con interés negativo. Como ya sucede en Europa. Sí, hasta los bonos basura. Sí. Pues lo que eso significa es que los únicos que van a pagar su deuda van a ser los estudiantes, las personas que tengan una hipoteca y los particulares. Por eso yo digo que existe un apartheid de las tasas de interés. Sí. Si uno recibe dinero gratis del Banco Central, entonces vivirá en el lado bueno de la ciudad. Pero si es de los idiotas que pagan intereses por sus deudas, entonces vivirá en un bantustán en el que además tendrá que cumplir la ley. Exacto, porque la deuda estudiantil no se puede condonar. Si un estudiante ha contraído una deuda de $150.000 para pagarse la carrera con pocas salidas, seguramente lo mejor que puede hacer es pedir prestados 75.000 millones y comprar con ellos una de estas empresas de telecomunicaciones endeudadas como AT&T, Verizon, Comcast o Charter Communications, porque cuando esas empresas se vayan a pique, esa deuda sí que se puede condonar. Bueno, es que por poder puede hasta trasladar sus $150.000 de deuda estudiantil a los accionistas, que son los que saldrán perjudicados de toda esta historia. Ahora bien, Estados Unidos es únicamente el 24º país con más deuda corporativa. El primero es China, cuyas empresas se endeudan a pasos agigantados. Hay quien lo ve como algo normal, como un síntoma de continuidad del neoliberalismo, de la globalización y del imperio estadounidense, con su dinero fiat, sus dólares, sus euros y sus yuanes. Pero lo cierto es que China está acumulando grandes cantidades de oro e instando a su vez a sus empresas a contraer miles de millones de dólares de deuda para comprar otras entidades y construir grandes infraestructuras por todo el país. Y eso solo tiene una explicación. Si China hace eso, es porque cree que el sistema fiat toca a su fin. Porque de lo contrario... Así es, y están comprando un montón de oro. Sí. Toneladas y toneladas de oro, igual que Rusia. Ambos países están preparándose para el estallido de la burbuja de la deuda y para el hundimiento del sistema fiat, con un oro que pasará a cotizar en los $3.000 o $4.000. Ahí es donde reside el genio de Satoshi Nakamoto. De hecho, hasta el gobierno de Irán ha empezado a minar bitcoins, porque se ha dado cuenta de que para mantener su soberanía tiene que hacer algo distinto. Y como sabe que el mercado del oro está manipulado por
por Steven Mnuchin y Goldman Sachs, en lugar de optar por el metal, como han hecho China o Rusia, ha decidido dedicarse a minar bitcoins, en lo que constituye una brillante decisión. El fin del dólar empezó con la crisis financiera del 2008. Si recuerdas, la Rusia de Medvedev empezó a acumular oro. China, por su parte, habló de la necesidad de crear un sistema de reserva mundial, una especie de banco que sustituyera el sistema corrupto actual en el que una de las partes tiene la posibilidad de hacer trampas. Y Estados Unidos empezó a utilizar el sistema SWIFT como arma, que es algo de lo que Jim Rickards ya nos había alertado en este programa como algo inevitable. Pues bien, ahí fue justo cuando surgió el Bitcoin. En fin, como ven, estamos grabando el programa en Nueva York, lo cual significa que estamos durmiendo en un hotel y, por tanto, que vemos las noticias por cable, que no cuentan más que cotilleos de escalera. Cosas sin importancia que no influyen en nada en la vida de la gente, como las habituales declaraciones racistas y un tanto bravuconas de Trump, que suscitan una gran atención por parte de los medios, pero que al final solo sirven para distraernos de lo que de verdad importa, como el fin de la globalización o del estatus del dólar como divisa de reserva mundial. El caso es que Trump ha dicho que Baltimore está en la quiebra y que la situación allí es un desastre. Y tiene razón, porque esa es la realidad. Pues bien, vamos a ver un tuit de Lee Fang, periodista de The Intercept, conocido por su ideología liberal y de izquierdas. Los abogados de los hondureños que pretenden entrar en Estados Unidos justifican su búsqueda de asilo político en el alto índice de asesinatos de su país, 43 por cada 100.000 habitantes en el 2017, por culpa de las bandas. En Baltimore la cifra es aún superior, 57 por cada 100.000. Pocos políticos enfrentan esa crisis con sinceridad o compasión. Así es como están las cosas en Estados Unidos. Vamos, que a la vista de esas cifras, los ciudadanos de Baltimore bien podrían solicitar asilo político en otras zonas del país. Pues bien, ya que nos encontramos a las puertas del fin del sistema Fiat, ¿por qué no se ha pedido prestado $1 billón para ayudar a Baltimore a construir infraestructuras, casas hermosas y complejos residenciales? Porque si todo va a desaparecer, entonces no pasa nada por endeudarse un poco más. No es que los tenedores de bonos soberanos estadounidenses vayan a quedarse con lo que se construya. Es el típico macartismo estadounidense, solo que esta vez desde el lado de los demócratas. Si recuerdas, durante la época de McCarthy, se perseguía a la izquierda por una supuesta cuestión moral. Pues bien, ahora, en el 2019, la que persigue es la izquierda y la perseguida la derecha, y todo ello por una cuestión de sentimientos. Hay gente que cuando se les dice que en Baltimore la tasa de criminalidad es superior a la que hay en algunos países cuyos ciudadanos se ven obligados a buscar asilo político en Estados Unidos, siente que sus sentimientos están siendo atacados y se echa a llorar, generando una respuesta negativa, como si los sentimientos de esos idiotas tuvieran que importarnos lo más mínimo, cuando los habitantes de Baltimore están cayendo como moscas. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. En el mundo de la inversión, cuando alguien tiene una cartera muy buena, se dice literalmente que tiene una mano caliente. Pues bien, nuestro invitado de hoy tiene una de las manos más calientes que existen a nivel mundial en el negocio de la gestión de inversiones. Se trata de Michael Pento de pentoport.com, uno de los gestores monetarios más destacados del mundo. Bienvenido. Gracias, y gracias también por el maravilloso piropo. Pues no se confíe usted, que eso va a acabar penalizándole. Oh, Dios mío, me está durando la píldora. De hecho, una vez echado el piropo, ahora voy a pasar al ataque. Venga, pregúnteme por el Bitcoin. Exacto, que sé que le encanta. No. En fin, Michael, el programa de hoy lo estamos grabando antes de que la Reserva Federal anuncie si baja o no los intereses, así que no podemos valorar su decisión. Vamos, que podemos hablar del tema de los intereses, pero de manera general. Lo que está claro es que el mundo ha dado marcha atrás a ese proceso de ajuste cuantitativo que ha sido un verdadero espejismo. Bueno, la única que se ha atrevido con ese ajuste cuantitativo ha sido la Reserva Federal. El Banco de Japón se planteó la posibilidad, pero la situación económica se vino abajo, así que la descartaron. Por su parte, el BCE ha puesto fin al programa de flexibilización cuantitativa, pero en ningún momento ha puesto en marcha ningún otro de ajuste cuantitativo. Y además tampoco ha subido los intereses. Vamos, que el espejismo y la fachada son ya cosa del pasado.
Los bancos centrales se encuentran atrapados en el cero y en el cero seguirán hasta que se produzca una situación de estanflación o de hiperinflación de la economía mundial. A ver, no pretendo darle lecciones. No se corte. Que ya sabe que no me gusta, pero lo cierto es que... Pero sí, yo sé que le encanta. Hay 14 billones de dólares Sí, esa era mi primera pregunta. en deuda soberana con rentabilidad negativa. Pues bien, si los bonos basura ofrecen un interés por debajo del 0%, si Austria emite un bono a 100 años a tan solo el 1%, y si el bono italiano a 10 años está por debajo del bono estadounidense, ¿acaso cree usted, Maxwell, que los bancos centrales han pensado en alguna estrategia de salida? Porque llegará el día en que los bancos centrales alcancen ese estúpido objetivo. ¿Puedo decir estúpido sin que me pongan un pitido? No sé, dígalo y luego veremos. Pues eso, ese objetivo de inflación del 2%, porque el IPC interanual ya se encuentra en el 2,1%. Lo que pasa es que eso sigue sin valerles. De hecho, el presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, ha dicho que hay que superar claramente el 2%, y además durante bastante tiempo, para compensar estos nefastos años pasados en los que la inflación para la pobre clase media solo ha sido del 1%. Pobre clase media, ¿verdad, Max? El objetivo es utilizar la inflación como forma de escapar a la crisis del mercado de deuda, pero no está funcionando. El problema es que la emisión de moneda lo que genera en realidad es deflación. Inflación no hay por ningún lado. Hay una gran desinflación. Exacto. Salvo en el precio de los activos. Así es, pero ¿qué diferencia hay entre que la deuda soberana de un país ofrezca un interés negativo y que el país esté incumpliendo el pago de su deuda? Ninguna, son dos formas distintas de incumplimiento. Sí, y el incumplimiento implica deflación. Una es implícita y la otra explícita. Efectivamente. Pero ambas conllevan intereses negativos. O sea, que el hecho de que la deuda soberana de un país lleve aparejado un interés negativo implica automáticamente que ese país está incumpliendo el pago de su deuda. Y eso se corresponde exactamente con la definición de deflación. Bueno, no en el precio del bono, donde hay una gran inflación. Pero si la rentabilidad de un bono disminuye, El principal, sí, eso sí. entonces eso implica una desaparición, una evaporación del capital. O sea que los estados soberanos cobran por emitir deuda, toda una anomalía, vamos. El caso es que los bancos centrales dicen luchar contra la deflación cuando en realidad están provocándola. Por un lado sí. ¿Me equivoco? A ver, para mí la deflación es una disminución de la oferta monetaria, que es algo que ocurrió durante un tiempo, pero que... Pero con los intereses negativos el dinero se evapora y eso es deflación. Se trata, pues, de una política claramente deflacionista, a pesar de que supuestamente el objetivo sea crear inflación. Max, el ajuste cuantitativo y la consiguiente destrucción de 600.000 millones de dólares en activos de los bancos centrales es lo que se corresponde justo con la definición de deflación. Ahí está, en mi opinión, la raíz del problema. Por ejemplo, fíjese en el mes de diciembre del 2018. No se vendió ni un solo bono basura. Eso es deflación. O sea, que las palabras no se corresponden con los hechos. Dicen hacer una cosa, pero luego las políticas son muy distintas. Max, ¿cuándo fue la última vez que un banquero central acertó en algo? Paul Volcker en 1980. Eso es. Gracias. Muchas gracias. De nada, acabo de ganar 2 puntos. En fin, si al principio de la entrevista decía que tiene usted una mano caliente, es porque ha estado usted al acecho, como un tigre oculto, un búho loco. ¿Se llama así la película? El tigre y el dragón, creo. Comprando oro. Y ahora por fin el oro empieza a despegar, así que imagino que estará contento. Sí que lo estoy, sí. Tengo una posición del 20% en metales preciosos físicos y me alegro de tenerla. ¿Y qué evolución espera? A ver, vivimos en un momento en el que los intereses nominales se encuentran en terreno negativo y en el que la Reserva Federal es la única que ofrece un interés positivo. Lo que pasa es que ahora les ha entrado el miedo, porque recuerde que tienen que alcanzar el 2% de inflación. ¿Y cómo calcula la inflación el Banco Central? Pues con un coeficiente de deflación del consumo privado que es el peor de todos. Por ejemplo, no se puede decir que haya deflación en el mercado bursátil y tampoco en el mercado de deuda. Donde hay deflación es en el principal, pero no en el precio de los bonos. O sea que tenemos un gran nivel de inflación en el precio de los activos, con un patrimonio familiar que nunca había sido tan alto, 535% del PBI frente a la media del 370%. Y la capitalización total del mercado se sitúa en el 148% del PBI, Max, cuando debería ser del 70%. Vamos, que algún día va a acabar habiendo inflación por encima de ese 2%, incluso siguiendo el método que utilizan los bancos centrales de todo el mundo para calcularla. Y ahí es cuando se verán obligados a anunciar el fin del programa de compra de bonos. Pues bien, ¿qué pasará ese día con los bonos basura con rentabilidad negativa? ¿Acaso se lo han planteado? Pues claro que no.
Porque sabemos que la Reserva Federal pretende bajar los intereses hasta el 0%. Lo único que parece importarles es que siga subiendo el precio de los activos, acabar con la clase media y crear unas desigualdades económicas muy difíciles de subsanar. Yo creo que piensan que pueden llevar a cabo una demolición controlada. Sí, y eso... De forma que la evaporación de capital en el mercado de deuda no se traduzca en una crisis de divisas, que es lo que en último término pretenden evitar. ¿Pero podrán lograrlo? A ver, todas las divisas están desplomándose frente a los metales preciosos físicos. Pero imagine que de golpe la gasolina pasa de costar poco más de $1 el litro a más de 3. Creo que entonces tendremos una estanflación jamás vista. Ese es mi mayor temor. Mire, la Reserva Federal nos había dicho que las cosas iban a volver a la normalidad, que las medidas de urgencia que se tomaron tras la gran recesión eran temporales y que la inflación volvería a subir hasta el 2% según su forma de calcularla. Y lo mismo dijo el BCE por boca de Mario Draghi. Por eso se suponía que el Banco Central de Estados Unidos subiría los intereses y descargaría su balance general. El problema es que la mayoría de la deuda que han adquirido los bancos centrales se ha monetizado de forma permanente, a pesar de lo que decían de que eso no ocurriría jamás. De hecho, hace años, el señor Fisher de la Reserva Federal dijo que Estados Unidos no era una república bananera y que, como tal, jamás emitiría billones de dólares ni monetizaría la deuda pública. Pues bien, eso es justo lo que han hecho. Pero no de manera oficial, no, a escondidas. Y ahora pretenden hacerlo de nuevo. Pues eso podría crear una crisis de divisas, que es lo que les reprochamos precisamente a las llamadas repúblicas bananeras, que como sus divisas no dejan de caer, se ven obligadas a restablecer su valor constantemente y añadir más ceros a los billetes, porque monetizan la deuda. Cuando se empezó a poner en marcha el programa de flexibilización cuantitativa, que es otra forma de monetizar la deuda, se decía que sería algo temporal, pero ahora se ha convertido en permanente. Exacto. Es una auténtica monetización de la deuda. Eso es. Y con esta inflación volveríamos a los 70, con una subida de los precios acompañada de una contracción económica. En eso consiste la estanflación. Sí, sí. Ahora se dice que como la divisa se viene abajo, los precios van a subir, pero esa subida no viene acompañada de un aumento proporcional de los salarios ni de la actividad económica. Exacto. De hecho, la economía se contrae a la vez que suben los precios. Por eso podemos hablar de estanflación, un fenómeno que no teníamos desde los horribles años 70, caracterizados por una marcada tendencia a la baja, hasta que llegó 1980 y la tendencia se revirtió. Después de que acabaran con la inflación. Fue Volcker el que lo hizo, como mencioné antes, estabilizando el valor del dólar y dando lugar a 6 o 7 magníficos años para los mercados. Pues ahora hay 2 generaciones enteras en Wall Street y en la economía real que jamás han vivido de forma constante y durante al menos 10 o 15 años una tendencia a la baja ni en el mercado bursátil ni en el mercado de deuda. ¿En términos nominales? Sí. Porque en términos reales están siendo aniquilados. Fíjese, por ejemplo, en lo que está pasando en China, cuyo mercado bursátil tocó techo en el 2007. O lo que ocurrió en Japón en 1989, que fue más de lo mismo. De hecho, el caso de Japón es de lo más interesante. Los intereses están en negativo desde el 2016. Y sin embargo, su mercado bursátil tocó techo en el 2017, Max, con un PBI que desde ese año ha crecido tan solo un 0,9% en términos de dólares. ¿Qué pasa? ¿Que acaso no quedan personas cuerdas en este mundo que cuestionen lo que está pasando? Porque hay muy pocas que lo hagan. Por eso me gusta venir a su programa, porque ustedes cuentan la verdad. Y la gente tiene que asumir que lo que nos espera es una situación de estanflación intensa. Estamos saliendo poco a poco de la actual situación de desinflación, que era lo que yo vaticiné. Por eso les ha ido también en los últimos años a los bonos, los servicios básicos y las acciones generadoras de renta de nuestra cartera, para pasar dentro de poco a una situación de estanflación. Y en una situación de estanflación hay muy poca gente que sepa cómo ganar dinero, pero van a tener que aprender. Y claro que los bonos basura no son una opción. JP Morgan ha comunicado a sus clientes de banca privada que el dólar está a punto de perder su estatus de divisa de reserva mundial, recomendándoles que dejen de invertir en él y que se expongan más al oro. Vamos, que el banco defiende lo mismo que usted. Supongo que será porque se han hecho con una copia del informe Pento. Y ahora lo publican como si fuera suyo. ¿Piensa demandarlos por no respetar sus derechos de autor? Debería. Parece que Jamie Dimon se ha leído su informe y ha reproducido su contenido ante sus clientes de banca privada, lo cual demuestra que no ha trabajado ni un solo día de su vida. De acuerdo, déjeme que le haga una pregunta. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo definiría usted la estabilidad de precios? ¿Cómo la definiría? Pues como estabilidad del poder adquisitivo de la divisa, que es algo que, por cierto, se publica todos los días en el periódico en los Países Bajos, en plan, el poder adquisitivo de nuestra divisa ha subido o ha bajado tanto. Anda, frente a una cesta de productos, ¿no? Sí. De acuerdo, entonces, ¿cómo es posible que todos los banqueros centrales del mundo
Definen la inflación como una subida de precios del 2%, porque según su definición de lo que es la estabilidad de precios, dentro de 35 años, nuestro poder adquisitivo se habrá visto reducido a la mitad. Ya. ¿Por qué aceptamos eso? Pues porque han renunciado a su mandato, que es el de servir como prestamistas de último recurso para convertirse en compradores de primer orden y así poder rescatar a sus amigos de Wall Street. Y comprar bonos basura para que se aprecie el principal y vendérselos a los más tontos antes de que todo se venga abajo. El Banco Central, de lo que debería servir, es de barrera. Digámoslo así, de parachoques. Para prestarles dinero a un interés reducido a los bancos en dificultades. Sí. No para inflar el mercado bursátil o el mercado de la vivienda. No. O evitar que tengamos una recesión. O tener un apalancamiento de 50 o 60 a 1. Vamos, que se ha convertido en un gran fondo de cobertura. Jerome Powell no difiere en nada de cualquier gestor de fondos de cobertura. Con la salvedad de que puede crear su propio dinero. Michael Pento, gracias por haber estado en Kaiser Report. Siempre es un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Michael Pento de pentaport.com. Si quieren, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.